Hola, bienvenidos a la segunda parte de esta serie de videos sobre síntesis de nanopartículas metálicas. En este segundo video vamos a concentrarlos en los métodos de síntesis en solución. Vamos a ver cómo funcionan estos métodos, compararemos sus principios de reacción, es decir, cómo transcurren las transformaciones químicas que forman las nanopartículas. También hablaremos de cómo cada método permite controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas y qué tan reproducibles pueden ser los resultados. Además, vamos a revisar las ventajas y limitaciones de cada técnica y tocaremos algunas consideraciones prácticas y de seguridad importantes al trabajar en el laboratorio. Comencemos por un método clásico de síntesis química de nanopartículas de oro, el método Turkevich-Frenz. Este es probablemente el método más famoso para hacer nanopartículas de oro esféricas. ¿Y en qué consiste? Básicamente se trata de reducir un precursor de oro, como el tetracloruro áurico, usando citrato de sodio como agente reductor en agua en caliente, ¿sí? Casi ebullición. El citrato va a cumplir una doble función. Por un lado, funciona como reductor, reduciendo los iones de oro a oro metálico, y por otro, va a actuar como estabilizante o agente de recubrimiento para evitar que las nanopartículas formadas se agreguen entre sí. Un aspecto importante de este método es que podemos controlar el tamaño de las nanopartículas ajustando las condiciones de reacción, por ejemplo, la proporción de citrato a oro. En general, si yo tengo una cantidad mayor de citrato, suele producir partículas más pequeñas, ya que se genera una nucleación más rápida. También influye la temperatura de reacción y los tiempos de calentamiento o adición de los reactivos. En general, si podemos controlar todo esto con bastante precisión, vamos a obtener nanopartículas de un tamaño bastante uniforme, monodispersas, típicamente en un rango entre 10 y 50 nanómetros, dependiendo un poquito de la receta. Las partículas obtenidas por este método son esféricas y presentan ese típico color rojo en solución que se debe a la resonancia plasmónica de superficie de las nanopartículas de oro que ocurre alrededor de unos 520 nanómetros de longitud de onda. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de este método? La gran ventaja es que es muy simple y reproducible, se necesitan solo unos pocos reactivos comunes y en minutos podemos obtener una suspensión estable de nanopartículas. Sin embargo, una limitación importante es que en general produce principalmente partículas esféricas, es muy difícil variar la forma usando citrato. Hay un montón de variaciones de estos métodos que intentan, por ejemplo, cambiar la temperatura de manera de tal, por ejemplo, de obtener también nanopartículas más grandes. Así que hay un montón, como es una síntesis tan famosa, un montón de variaciones para explorar. Existen variaciones o adaptaciones del método químico clásico para obtener nanopartículas más pequeñas o con diferentes características. Una de ellas es utilizar un agente reductor mucho más fuerte, por ejemplo el borhidruro de sodio, en lugar de citrato. ¿Qué logramos con esto? Al ser un reductor muy potente, al añadirse a la solución del precursor metálico, provoca una nucleación casi explosiva y en fracción de segundos se generan muchísimos núcleos de nanopartículas simultáneamente. Esto resulta en nanopartículas de tamaño muy pequeño, típicamente menos de 10 nanómetros. Acá tenemos un ejemplo con nanopartículas formadas de 3,5 nanómetros, ya que la formación de núcleos es tan rápida y abundante que el material disponible se reparte entre muchísimas nanopartículas diminutas. Este método es útil cuando queremos hacer semillas para otros procesos, que luego se usarán para crecimiento dirigido, que ya hablaremos más adelante. Hay que tener algunas consideraciones importantes. Primero, requiere una buena estabilización de las nanopartículas. Si no añadimos un estabilizante adecuado, las nanopartículas podrían agregarse enseguida porque son muy reactivas. Segundo, hay que tener en cuenta cuestiones de seguridad, ya que el borhidruro al reaccionar genera hidrógeno gaseoso, que es un gas inflamable. Otro tipo de enfoque son los métodos de síntesis en fase orgánica, ya que nos permiten obtener partículas con otras propiedades o recubrimientos diferentes. Aquí vamos a mencionar brevemente los dos métodos más representativos. En un caso, el método Bruce-Shiffrin, que es el método clásico de los años 90, uno de los papers más citados de Chemical Communications, y el otro va a ser el método Polyol. En el método Bruce-Shiffrin te permite sintetizar nanopartículas de oro en una fase orgánica utilizando ligandos tiol para estabilizarlas. En pocas palabras, en general lo que hacemos es partir de dos fases,
una fase acuosa que contiene el precursor de oro y una fase orgánica donde queremos que terminen las nanopartículas. Para lograr que el oro pase de la fase acuosa a la fase orgánica se usan agentes de transferencia de fase, en este caso es el TOAB o bromuro de tetraoctilamonio, que lo que va a ocurrir es complejar los iones oro en la fase acuosa y trasladarlos a la fase orgánica. Luego, en esa fase, en presencia de un reductor, por ejemplo, boridruro de sodio, normalmente se produce la reducción y la formación de las nanopartículas de oro que quedan recubiertas por esos ligandos tiolados. Entonces, el resultado son nanopartículas de oro dispersas en un solvente orgánico muy bien estabilizadas. Suelen ser bastante pequeñas y muy estables a largo plazo. El otro método que les quería contar hoy es el método poliol, que es bastante frecuente para generar nanopartículas de plata, oro, platino y otros metales. En general el más común es usar etilenglicol como solvente, pero se podría usar otros alcoholes con varios grupos OH como el glicol y hay algunos otros ejemplos. En este caso el poliol actúa a la vez como solvente, ¿sí?, y como agente reductor cuando se lo calienta a alta temperatura. Básicamente lo que hace es disolver un precursor metálico en ese etilenglicol, por ejemplo. En general se utilizan algún estabilizante, podría ser PVP u otros aditivos. Se calienta la mezcla a elevadas temperaturas y ese etilenglicol reduce al metal formando las nanopartículas directamente en ese medio orgánico viscoso. Ajustando las condiciones de vuelta, temperatura, tiempo de reacción y agregado de reactivos o otros aditivos, se puede controlar el tamaño e incluso la forma de las nanopartículas. ¿Cuáles son ventajas y desventajas de estos métodos en fase orgánica? La ventaja principal es que en general se tienen nanopartículas muy bien protegidas por ligandos orgánicos fuertes, lo que las hacen muy estables y suelen ser bien monodispersas. Está bueno porque se pueden almacenar por largos periodos, pero que tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, en general, si uno necesita, por ejemplo, esas nanopartículas, después pasarlas de vuelta a una fase acuosa, por ejemplo, para una aplicación biológica, es necesario remover esos ligandos o cambiar el medio de dispersión y eso genera varios pasos adicionales de purificación y transferencia de solvente. Además, en el caso del método poliol, en general hay que trabajar en temperaturas altas, con solventes orgánicos, entonces hay que tener bastantes precauciones de seguridad por la posible inflamabilidad de esos solventes. Una tendencia bastante actual es la síntesis verde de nanopartículas, también llamada síntesis biogénica. ¿Y de qué se trata? Acá la idea es aprovechar los reagentes reductores estabilizantes de origen biológico. O sea, en lugar de tener productos químicos que podrían ser potencialmente tóxicos, se pueden usar extractos de plantas, extractos de algas, levaduras. En Argentina es muy frecuente usar yerba mate, ¿sí?, extractos de yerba mate para tratar de generar nanopartículas. También podrían ser proteínas, otras bimoléculas, para reducir esos iones metálicos y obtener las nanopartículas. Las reacciones se suelen llevar a cabo en agua, a temperaturas moderadas. En general en esos extractos hay un montón de compuestos, fenoles, azúcares, aminoácidos que pueden ser reductores suaves y a su vez también recubrir esa nanopartícula para darle estabilidad. ¿Cuál es la gran ventaja? Que tiene bajo impacto ambiental, suelen dar preparaciones biocompatibles y en general tienen como una buena dispersión en agua. La principal limitación sería la variabilidad. Esos extractos naturales suelen cambiar, ¿sí?, de una extracción a otra, de una planta a la siguiente, entonces es imposible saber la composición química exacta en cada caso. Esto lo que termina ocurriendo es que no siempre se obtienen resultados idénticos, aunque uno intente estandarizar. Así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno utiliza este tipo de síntesis. Otro enfoque interesante es la síntesis fotolítica, donde en lugar de agregar un agente reductor o químico se usa energía, luz o radiación para generar las nanopartículas. ¿Cómo funciona? Bueno, mediante irradiación de la solución que contiene el precursor metálico. En el caso de la síntesis fotolítica se usa radiación ultravioleta para hacer fotólisis, es decir, para romper ciertas moléculas presentes y generar radicales libres. A veces se utiliza un fotosensibilizador,
¿sí? Que utiliza como intermediario para generar esos radicales. Esos radicales luego reducen los iones metálicos a metal elemental formando las nanopartículas. En la síntesis radiolítica, la estrategia es similar. La ventaja de estos métodos es que podemos lograr nanopartículas muy limpias, ya que evitamos subproductos químicos de reductores como borhidruro citrato, y en general también ofrecen un buen control fino, modulando el tiempo de irradiación o la dosis que se aplica. Digamos, ¿cuáles serían las principales limitaciones? Es que se necesita un equipamiento especializado y que son difíciles de escalar. Otra estrategia es el uso de microemulsiones o micelas inversas como nanoreactores, y aquí la idea es aprovechar el sistema de dos fases, agua y aceite, estabilizados con surfactantes para crear gotitas diminutas de agua dispersas en un medio orgánico. Estas gotitas de agua, que son rodeadas de moléculas surfactantes, funcionan como reactores en miniatura donde se pueden formar las nanopartículas. Si en esa agua disuelta ponemos nuestros reactivos, puede ocurrir la reacción equivalente a lo que veníamos conversando anteriormente, solo que tienen un volumen limitado. La partícula que se forma dentro no puede crecer indefinidamente, porque su tamaño viene limitado por el tamaño de la gotita. Entonces, un parámetro característico de este tipo de reacciones es este W0, que es la relación entre agua y el surfactante y que controla el tamaño de gotita. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Generalmente son nanopartículas muy uniformes en el tamaño, ¿sí? Pero la limitación es que, bueno, el sistema es un poco más complejo. Una vez que se obtienen las nanopartículas hay que romper la emulsión y limpiar, lo cual genera un proceso a veces un poco laborioso y nuevamente a veces escalar a grandes volúmenes es difícil. Finalmente vamos a abordar un método muy poderoso para controlar luego el tamaño y forma de las nanopartículas, que es lo que por ahí vamos a discutir en los dos videos que nos quedan, que es el crecimiento mediado por semillas, y este enfoque ha sido clave para sintetizar nanopartículas que no sean esféricas. ¿Cuál es el concepto? Bueno, a diferencia de una síntesis de una sola etapa, vamos a separar la nucleación del crecimiento en dos etapas. Y la ventaja principal de este método es el gran control sobre el tamaño y la forma. Además, una vez que esté optimizado, es un método muy escalable, porque uno puede hacer un lote grande de semillas bien uniformes y luego dividirlas en lotes de crecimiento para producir bastante cantidad de nanopartículas sin perder, ¿sí?, la monodispersidad. Que son cuidados son los detalles para lograr, como venimos repitiendo incesantemente, la reproducibilidad del sistema. Es un método bastante sensible a las condiciones exactas que uno emplea, con lo cual uno tiene que tener cuidado en no introducir pequeñas modificaciones. En general, acá van a ver, tienen acá un pequeño resumen de las aplicaciones y de las distintas factores que influencian este tipo de síntesis, para que vean, eso es un review, para que vean ustedes la gran aplicación que tienen este tipo de metodologías, con las que continuaremos en los siguientes dos videos. Muchas gracias.